Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y pues vamos a empezar esta nueva transmisión relacionada, no sé si nos escucharemos. La del día de hoy. La del día de hoy. Y vamos a tocar el tema relacionado a los lineamientos técnicos para la reapertura de las actividades económicas. Como todos sabemos, por ahí salió publicado el 29 de mayo, ¿no? En el Diario Oficial. La publicación vespertina. La publicación vespertina, ¿no? Los lineamientos pues, para regresar a la normalidad. Nueva normalidad. Es nueva normalidad. Anteriormente, pues bueno, ya hemos platicado sobre este tema, si en verdad es una nueva normalidad, es regresar a las actividades, o simplemente es pues una cuestión política, de presión, o sea, si es con la finalidad de patrones, van a tener 15 días a sus trabajadores y después nuevamente mándenlos a su casa y vuelvan a pagar el sueldo, ¿sí? No sabemos, ¿sí? Hace ratito viendo en la televisión decía, ¿no? Que mucha gente está como en la incertidumbre, ¿no? Pareciera como si van a regresar a la escuela, ¿sí? Como si dijeran, oye, vamos a regresar a clases, voy a ver a mis compañeros, ¿no? La emoción del primer día de clases después de cuando en nuestra época cuando en nuestra época nos aventamos hasta 2 meses de vacaciones, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, pues está estos lineamientos que al final es una recopilación, pudiéramos llamarlo de esta manera, una recopilación de varios, de varias fases, vamos a llamarle, o de varias cuestiones que ya se han dicho a lo largo de toda esta pandemia, ¿no? No, sí, pero es que yo escucho a mí mismo. Entonces, decíamos bueno, ¿qué va a pasar? Están estos lineamientos, pero vamos a ir un poquito más allá, ¿sí? Vamos a ir a algo que se nos olvidó, ¿sí? Algo que se nos olvidó y que pues, hasta ahorita estamos recordando, que tal vez muchos ni siquiera lo han implementado y que, pues la pregunta va a ser, ¿tengo que hacerlo? ¿Tengo que hacer una modificación a la NOM 35? No sé si ustedes recuerden, la NOM 35 habla o establece un tema relacionado al estrés laboral. Pero pues bueno, vamos a regresar a la escuela. Identificación del estrés laboral y las consecuencias. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, yo ya tenía un planteamiento, yo ya tenía identificados todas estas reglas, toda mi política como tal relacionado a esta NOM 35. Ahora, con esta nueva oportunidad que tenemos de salir a nuestro trabajo y todo, la NOM tiene que tener adecuaciones. ¿O vendrá remasterizada? ¿O tendremos que hacer una versión COVID? O sea, vamos a ir estableciendo y vamos a ir analizando lo que es la parte del decreto del 29 de mayo, ¿sí? Y pues ahí lo vamos a ir intercalando prácticamente con los temas de ver e identificar cuáles son estos riesgos de estrés laboral, ¿no? Ahorita pudiéramos decir que con el simple hecho de tomar el transporte público, ya me estoy estresando, ¿no? Con el simple hecho de llegar a mi trabajo, ¿en qué condiciones voy a estar? ¿Cuáles van a ser esas medidas? Y pues lo más importante es, las medidas van enfocadas, si bien es cierto, hacia los sectores empresariales, sectores de la población. Es la aplicación de manera general. De hecho, uno de los puntos que señala precisamente el acuerdo del pasado viernes 29 de mayo es el efecto de la generalidad en todos los centros de trabajo. Ojo, porque al final del día dice
que ahí lo estamos proyectando, parte ya del análisis y síntesis que se realizó, porque al final del día el acuerdo son prácticamente 30, 34 páginas, se está ahí en unas pequeñas láminas que se hicieron, hay un resumen de los elementos más importantes, pero al final del día nos habla de la aplicación general para los centros de trabajo. Pero nuestro primer punto ahí, Ricardo acababa de comentar algo bien importante. Si yo salgo hoy de mi casa y me traslado a mi trabajo, este lineamiento en específico solamente me estaría sirviendo para mi trabajo, pero si yo tomo el transporte público, si me subo al metro, si me subo al pecero, ¿sí? O sea, si tengo que también caminar un tramo considerable porque es la manera en la que tengo para llegar a mi centro de trabajo, ¿cuál va a ser el tema? El tema va a ser es que esta reglamentación es específica para mi centro de trabajo. O sea, va a aplicar una vez que yo cruzo la puerta de las oficinas en las que trabajo, de la fábrica en la que trabajo, de la tiendita en la que trabajo. Es en ese momento en el que va a ser. Si yo me traslado, bueno, pues al final del día una condición específica que vayamos a tener hasta ahorita no ha salido. Tenemos las generales, que si bien tenemos cierto, esta es una aplicación o un compendio de todas estas generales que han salido, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro primer caso, o de las primeras cosas que estamos determinando en este acuerdo del pasado 29 de mayo, es que no tenemos la generalidad, o mejor dicho, la generalidad va aplicada a los centros únicamente de trabajo. No se establece una norma como tal relacionada a la sociedad, ¿sí? A la sociedad en el ámbito de, si bien es cierto, los centros de trabajo ya deben de tener un protocolo, vamos a llamarle así, para reanudar las actividades, ¿sí? Queda ahora a cargo del propio, vamos a llamarle tanto patrón o proveedor de un servicio, el establecer este protocolo y correr a cargo de todos los gastos que pueda implicar el mejor funcionamiento, ¿sí? Consideramos de que debería de establecerse un protocolo, así como se manejó, ¿sí? En el sentido de decir, a ver, si bien es cierto que debes de utilizar cubrebocas en transporte público, ok, vas a regresar a la normalidad, ¿sí? ¿Quién va a absorber con esos costos? ¿Sí? El trabajador ahora va a tener que adquirir productos de seguridad personal, porque ahora estamos hablando que es su propia seguridad. Hasta antes de llegar al centro de trabajo, porque sí existe la obligación por parte del acuerdo en donde al patrón sí obliga a emitir y a dar todas las condiciones básicas necesarias para esta nueva normalidad, para este regreso a la nueva normalidad. ¿Esto qué es? Que si mi trabajador tiene que estar en un área sanitizada, yo, patrón, tengo que brindarle los elementos para sanitizar. Si mi trabajador, por las cuestiones de su actividad, tiene que usar unos guantes desechables, yo, patrón, le debo de proporcionar los guantes desechables porque esté contando dinero, porque tenga contacto físico con personas. Yo le debo de proporcionar la careta y debo de proporcionarle su cubrebocas a mi trabajador, ¿sí? Platicábamos los días pasados con un cliente de acá de la oficina y nos decía que ya tuvo que crear un nuevo puesto dentro de su escalafón de actividades. Y el nuevo puesto, pues, es las sanitizadoras, ¿sí? O sea, una persona en específico, ojo, en esta empresa, con este cliente, la sanitizadora no es el personal de limpieza. La sanitizadora únicamente sanitiza y se encarga de dar el cumplimiento a esta normatividad. O sea, en su carrito, como si fuera de bar, le acondicionaron a la señora y pasa a cada una de las áreas de las personas para ver si tienen gel, si su cubrebocas, de acuerdo a un rango que llevan, no está húmedo, sí, ya debe de cambiarlo, le sanitiza su área, le limpia y le desinfecta periódicamente. En este caso lo están haciendo cada de 2 a 3 horas prácticamente. Pero al final del día creó una nueva área, las sanitizadoras. ¿Y hay una limitante en relación al alcohol? No. O sea, si mientras sea de 90 grados en adelante,
¿no? O sea, que si vienen a mi lugar y me dicen, oiga, necesita un poco de alcohol, pues sí, los hielos nada más que le pongan, ¿no? O sea, yo creo que es lo que uno necesita para continuar. O el cafecito, ¿no? O el cafecito para continuar trabajando, ¿no? Entonces, insistimos, ahorita el patrón como tal ya trae una carga excesiva al día de hoy, ¿sí? Relacionada con un incremento en los costos. En los costos tanto por una subsistencia de la relación laboral, que fue el mantener a los trabajadores, el poder otorgarles o seguirlos manteniendo laboralmente, no digo mantener de que te pago y ya, no, sino el poder seguir teniendo la fuente de empleo, ¿sí? Tener ahorita que volver a empezar para conseguir insumos tal vez, ¿sí? Y por último, pues la poca venta que pudo haber tenido durante todos estos periodos. Y ahorita súmale todos estos costos de implementación, porque estamos hablando de costos. Costos de que si tú simplemente eres un despacho y en este despacho tienes 10 personas, pues simplemente van a ser 10 caretas, ¿no? ¿Sí? Que las caretas pues ya están de moda, ¿no? Me acuerdo apenas cuando empezaba todo esto, yo hice mi careta ¿cómo de se llama? PVC. No, No, PVC, de una, de botella de un acetato. No, de una botella de Coca-Cola. De Coca-Cola, ¿no? ¿Sí? Y al día de hoy, pues bueno, hay caretas que valen 300 pesos, ¿no? Hay caretas que valen hasta 700 pesos porque ya te incluye una gorra, ¿sí? Entonces, estamos hablando que toda esta situación ahorita es un costo adicional para los patrones, ¿sí? Y que viene la pregunta, ¿realmente estamos al día de hoy en una fase de regresar a las actividades, sabiendo de que pues apenas estamos ahora sí que el pico del pico, ¿no? Cada día es uno nuevo. Cada día es un pico nuevo. Entonces, ¿realmente qué va a pasar? ¿Sí? Estábamos discutiendo la vez pasada en otro programa que hicimos, ¿cuál es la responsabilidad del patrón? ¿Cuál es la obligación del trabajador? ¿Sí? La obligación del trabajador es de que se terminó la cuarentena. Y si no vienes a trabajar, pues es abandono de trabajo. Y se comentaba algo muy importante. Si te llegas a enfermar, pues ¿qué crees? Con la pena, es enfermedad general. ¿Sí? Y entonces, pues qué pena, vas a tener que subsistir con el 60% del pago de las incapacidades, ¿no? Que te puedan dar. Entonces, nosotros consideramos que el gobierno, ¿sí?, se está precipitando. Incluso hay diferentes periódicos nacionales e internacionales que están criticando este regreso como tal. Y lo vemos de una manera muy simple, ¿no? El regreso estaba programado para el mes de mayo, ¿no? De hecho, es uno de los parte de las diapositivas que tenemos aquí, si quieres comentarlo, que son las estrategias prácticamente de la continuidad al retorno de las actividades de la nueva normalidad, y nos la dividía prácticamente este mismo acuerdo pues en 4 etapas. La primera de estas etapas, que inició o debió haber iniciado el 18 de mayo pasado, que es donde cuando todos estábamos ya emocionados, ¿no? Que andamos por ahí celebrando el 10 de mayo a las madres y todo eso, y decíamos, prácticamente en una semana ya lo logramos, ya lo hicimos, ¿no? Y vamos a entrar ya o vamos a regresar prácticamente. Ya casi las mamás querían mandar a los chamacos a la escuela, bien uniformaditos con su mochila y su lunch ya preparado. Pero pues tenemos que el pasado 18 de mayo iban a regresar los famosos municipios de la esperanza, que aquí Richitar pues le daba mucha risa porque dice, pues había días, el 17 de mayo los municipios de la esperanza, muchos de ellos se cayeron y dejaron de ser esperanza. ¿Por qué? Porque empezaron con algunos contagios. Entonces ese fue el primer tema. Íbamos a iniciar en esa primera etapa el 18 de mayo y ese 18 de mayo pues llegó, muchos municipios
no iniciaron como se esperaba. Muchos municipios de La Esperanza, pues realmente no hubo esperanza en ellos, ¿no? Pasó el 18 de mayo, después de ahí nos fuimos a la segunda etapa, que era la que se llevaba del 18 al 31 de mayo, y se amplió la apertura de algunas actividades esenciales. Ahí ya fue donde algunos también empezaron a ver, algunos clientes, algunos amigos, algunos empresarios ya empezaron a ver un poquito de luz al final del camino, que era la de la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipos de transporte, ¿no? Entonces, tuvimos esa ampliación prácticamente a esos sectores. Después de ahí, venían ya la tercera etapa. Ah, perdón, ojo, en la segunda etapa había un punto importante, que era la autorización que teníamos que tener ante el Seguro Social. Esa autorización que deberíamos nosotros de haber cumplido previo y decirle al Seguro Social, oye, ¿qué crees? Que yo soy un ramo de construcción, yo soy un ramo automotriz, necesito seguir con mis actividades. ¿Qué crees? Que ya estoy cumpliendo con, ya creé el puesto de la sanitizadora, ya tengo cubrebocas, ya tengo lineamientos, ya tengo señalamientos, ya tengo marquitas, ya tengo un protocolo de entrada, permanencia y salida de mis trabajadores, tengo ese mismo protocolo de entrada, permanencia y salida de visitantes, ¿sí? Entonces, el Seguro Social, ¿qué es lo que hacía? Hacía una evaluación, te evaluaba, te calificaba y decía, efectivamente, estás ya cumpliendo con esta normatividad mínima para que tú puedas ya llevar tus actividades y reinicies con esta actividad. De ahí nos pasamos prácticamente después a la tercera etapa, que es en la que pudiéramos decir nuestra realidad en la que estamos viviendo el día de hoy, que si ya nos habíamos emocionado con el 18 de mayo, pues ahora ya todos pensábamos que el día 1 de junio la señora de las gorditas ya iba a estar otra vez en la esquina. Que Susana a distancia permanecía, pero ya más amigables todos. Exactamente, y es en la que estamos viviendo al día de hoy, que esta reapertura económica realmente se ha dado paulatinamente. Algunos ahora sí que, como decimos allá en el pueblo, pues se aventaron como el borras nada más y empezaron a abrir el cafecito ya de la esquina, la tiendita de la esquina, el restaurancito. Ayer, sin más ni menos, un restaurante de acá, que está aquí a la vueltecita de la oficina, pues estaba atendiendo ya personal, a personas dentro de sus instalaciones, ¿no? Ya tomando los riesgos también pues, ser acreedores a una posible infracción, una sanción por parte de las autoridades administrativas al no estar acatando la normatividad existente, ¿sí? Y después de ahí tenemos que los niveles de alerta del semáforo, o pasaríamos a los temas del semáforo, porque a partir del 1 de junio de 2020 nos iba a empezar a regir el famoso semáforo, ¿sí? No sé si quieras a abundar en el tema del semáforo. No, si quieres ahorita vemos lo de, pues ya lo del plan relacionado con, pues con lo de la NOM, ¿no? Porque pues, como decimos, ¿no? Sí, se tienen muchos planes, pero todos estos planes de cierta manera, ¿cómo van a impactar tu NOM? ¿Sí? O sea, sí, tengo ya todas mis marquitas, ¿no? Pero, ¿cuál es una zona de estrés? O sea, ahorita pudiéramos establecer que el 100% de los puestos, pues pudiera decirse que van a estar estresados, ¿sí? Estresados desde el momento en el que van a salir de su casa, ¿sí? Desde el momento que se les dice, tú tienes que regresar a trabajar, ¿eh? Recordemos que esta enfermedad como tal, pues bueno, hay personas que ya la tienen, ¿sí? Y no sabemos que la tienen, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser tu compañero este regreso a clases? ¿Sí? El que se enfermó de varicela en las vacaciones, el que ya le dio sarampión, Al que se le pegaron los piojos en Acapulco. el que viene con piojos, o sea, ¿quién va a ser tu compañero? Y entonces, tenemos que empezar primero por hacer ese análisis hacia los trabajadores. A ver, señores, ¿sí? Se oye feo, pero bajo protesta de decir verdad, dime, ¿sí? Si realmente te mantuviste en tu casa, ¿sí? Y esto va a tener que ser reiterativamente, ¿no? Dime cómo va tu camino, o sea, al día de hoy, de lo que viene siendo esta semana,
prácticamente el incremento tanto en el transporte como en la movilidad se ha duplicado, ¿sí? Situación que no se veía los días pasados, las semanas pasadas, ¿no? Entonces, ¿eso qué conlleva? Pues bueno, que al final uno empieza a tener mayor relación con personas. El otro día estábamos haciendo números, ¿no? Y veíamos la relación de ciudadanos, personas, ¿no? Todo eso, que lo pueden ver en la página de COVID, ahorita la vamos a poner. Y es algo curioso, ¿no? O sea, por cada 10,000 personas, ¿sí? Dependiendo dónde estés, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros en la Cuauhtémoc, estamos hablando de que por cada 10,000 personas, 2 personas se encuentran infectadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo me interrelacione con 10,000 personas, tengo el riesgo de contagiarme. Pero ¿cómo pasa esto? Pues es muy simple. Una persona que está en un transporte público, ¿sí? El primer día ya tuvo contacto con 100 personas. El siguiente día, 100 personas, 100 personas. Estamos hablando que una persona... Y diferentes cada una de ellas. Y diferentes cada una, ¿no? Una persona en un lapso de una semana se puede encontrar con una persona infectada, ¿sí? Y eso era lo primero que nos enseñaron cuando empezó todo esto. Si ustedes recuerdan la relación de cuando salió Susana a distancia y el de Abraham, no me acuerdo qué, ¿no? Abraham, el de Abraham, ese era el ejemplo, ¿no? Una persona podía infectar o contagiar en este caso a 1,000, ¿no? Era lo que estaban hablando, porque era relación 1,000, ¿sí? Al día de hoy estamos hablando 1,5,000, ¿sí? Entonces, ¿realmente estamos frente a una situación de posibilidad de regresar a la normalidad? ¿Sí? El patrón tiene responsabilidades si el trabajador se contagia dentro de la fuente de trabajo. O sea, esas son las preguntas que al día de hoy no se ha aclarado. Jurídicamente pudiéramos decirlo, no hay ninguna responsabilidad. ¿Sí? Bueno, estaba por parte del Seguro Social que al final del día ya lo considera enfermedad general, como cualquier otra cosa. Desgraciadamente es que si yo soy cajero o cajera dentro de mi actividad porque atiendo en un banco o porque soy el cajero del centro comercial, ¿sí? En donde por la situación y como se están dando las cosas y mi patrón al 100% no cumple con las obligaciones ni de sana distancia, ni de NOM 35, ni esta categorización del centro de trabajo, identificación y demás, y yo logro contagiarme por alguna situación de COVID-19, desarrollando mi actividad, pero como es COVID la enfermedad que me va a diagnosticar en el Seguro Social, ¿sí? Lo que van a hacer es mandarme por enfermedad general, ¿sí? Yo hasta el día de hoy no conozco a alguien que le haya dado hepatitis, que se haya contagiado en su chamba y que la consideren como enfermedad de trabajo. La consideran como una enfermedad general por el tipo de enfermedad. Entonces, en este caso, al haber incumplimientos por parte del patrón en el cumplimiento de las actividades que debería estar desarrollando para la protección no solo de su centro de trabajo, sino de sus trabajadores en específico, ¿sí? Debería de ser pues, un riesgo de trabajo como tal, ¿sí? Porque lo desarrollé dentro de mi centro de trabajo. A eso le sumas la ley es muy clara cuando te dice que el riesgo de trabajo es desde la salida de tu domicilio, lo que tú te trasladas y hasta que llegas al centro de trabajo y desarrollas tu actividad de ida y de regreso. ¿Qué sucede si yo me contagio en el metro? ¿Sí? Que va el típico cuate que piensa que el COVID no existe, que los marcianos sí existen, pero el COVID no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues yo me voy a contagiar, pues es un riesgo de trabajo al final del día. ¿Por qué? Porque lo desarrollé en el traslado de mi trabajo. Situación que no está considerada para la actividad. Me tendrán que indemnizar, me tendrán que mandar con el 60% de mi salario
y dejaré yo o me iré con mi cuarentena a descansar. Así es. Y algo que hay que recordar también es de que al final, mucha de la población no proviene que viene a laborar, pues bueno, se desplaza de diferentes zonas, ¿sí? Algo que se tiene que tomar en cuenta es de dónde proviene. No es que estemos haciendo una discriminación diciendo, es que tú vienes de Texcoco y los de Texcoco son los más infectados, es que tú vienes de tal lado y ahí ahorita es el pico. O sea, no es hacer eso, pero sí es iniciar un análisis real para saber cuál es el riesgo de los trabajadores, ¿sí? Tiene más riesgo una persona que viene de, no sé, se me ocurre, de Chalco, ¿sí? A una persona que viene de San Rafael, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando que una persona que se expone a más gente, pues tiene un mayor riesgo, ¿sí? Y entonces nosotros como patrones, pues también, o sea, tenemos que empezar a valorar, ¿sí? Y a establecer ciertos lineamientos que tal vez no están considerados por la empresa, pero que uno como patrón tiene que tomar en cuenta todo eso. Imagínense, resulta de que uno de los trabajadores ya infectó a todos, pues ¿qué va a pasar? Pues van a tener que cerrar, ¿sí? Entonces, sí es algo muy delicado la situación de esta reapertura, que nosotros creemos que es una reapertura prematura, ¿no? Porque de entrada, una vez de que se dijo, se va a abrir ya, vamos a regresar a la normalidad, pues por ahí hubo varias dependencias que alzaron la mano y dijeron, ey, espérate, o sea, zafo, o sea, yo no le entro, ¿sí? Yo me voy a tal fecha. No, yo también, o sea, yo tampoco, no le entro al día de hoy. Entonces, estamos viendo, ¿sí? Que hay organismos que están tomando otras medidas que no se están diciendo. Y tomando en consideración lo último que se ha comentado de que si las cifras son reales, las cifras son las que nos han dicho, pues realmente estamos en una incertidumbre, ¿no? No sé, quiere hacerlo. Nada más para el tema del acuerdo del pasado 29 de mayo, con relación a la NOM 35, que desde mi punto de vista, la NOM 35 debería, pues, como decíamos al inicio, deberíamos de tener la NOM 35 Plus o remasterizada, en donde esta categorización que estamos viendo por aquí, que se la estamos poniendo, ¿sí? En el centro de trabajo, pues, va a tener que ser agregada, adicionada de alguna manera, y nos da 4 elementos básicos a identificar, que es la identificación del tipo de actividad, si es considerada esencial o no es esencial, que está establecida en el diario oficial, por ahí también dejamos la liga para que lo puedan checar. El otro segundo tema es la identificación del nivel de riesgo epidemiológico de acuerdo a la entidad en el que se ubica el centro de trabajo, que era el famoso semáforo creo que esa que estás proyectando ahorita, Richard, en donde dependiendo en dónde está ubicado mi centro de trabajo, es el grado de riesgo epidemiológico que tengo. O sea, estoy en los que se pueden contagiar nada más casi de respirar, o estoy en una zona muy light. Ese es otro de los efectos que tenemos que hacer. El tercero, que es identificar el tamaño del centro de trabajo. Ahorita un poquito más adelante vamos a ver una de las siguientes láminas es que, pues, a diferencia de lo que teníamos considerado como micro, pequeña y mediana industria, pues ahora ya hay otras adicionales, ¿no? Y por último, que es identificar las particularidades del centro de trabajo y el tipo de personal con el que se cuenta, ¿sí? Así es. A ver, esta es la página que maneja la Secretaría de Salud, ¿no? En el cual podemos ir o se puede observar por territorios la cantidad de infectados que se están considerando, ¿sí? Recordemos que por el hecho de que tú vivas en, no sé, en Texcoco, ¿no? No sé qué traigo con Texcoco, pero bueno, en Una Texcoco, novia, allá. ¿sí? Una novia, yo creo. Saludos a los de Texcoco. En Texcoco, ¿sí? Y se va a atender a lo mejor no sé, al
Entonces, dime uno que dice dónde, al sur, ¿no? Xochimilco. A Xochimilco, ¿sí? Tlalnepantla. No por eso significa que se va a contabilizar en Tlalnepantla, sino él se debe de contabilizar de dónde proviene, de dónde radica, dónde está su domicilio, su lugar de residencia, ¿no? Y entonces aquí nosotros podemos ver prácticamente todo el mapa, ¿no? Vamos a hurgar tantito, ¿no? Vamos a ver aquí. Ah, mira, y agarré Texcoco. Nezahualcóyotl. Ecatepec. Texcoco tiene casos 223, ¿no? Aquí está, Texcoco, ¿no? Y vienen por demarcaciones prácticamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es importante el tomar en cuenta tanto el semáforo como esta plataforma, ¿sí? que establece el propio gobierno, con la finalidad de saber cuáles son los lugares donde hay más contagios, ¿no? El otro día veíamos nuestra querida CDMX, ¿no? Nosotros estamos en Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc, ¿no? Vamos a ver lo que es. En la Cuauhtémoc tenemos 1,553 casos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al final, si en la Cuauhtémoc hay 40,000 personas, de esas 40,000 personas, pues, ¿qué probabilidad hay de que te encuentres uno infectado, no? ¿Sí? Entonces, todo este tipo de situaciones se tienen que ir previniendo, ¿no? Esto, reiteramos, es nuestro punto de vista, una opinión en lo personal relacionado a que si nada más es toma tu mochilita, ahí te va tu lunch y órale, váyase a la escuela, ¿no? ¿Sí? O sea, realmente, ¿cuál es el riesgo que van a tener tus trabajadores? ¿Sí? Por ahí se ha establecido que todas aquellas actividades que se puedan seguir realizando de manera virtual, pues bueno, ¿no? Que se sigan haciendo, ¿sí? ¿Puedes poner la otra? Ahí está. Todos aquellos que sean actividades no esenciales, que es lo que ahorita vamos a tocar, ¿no? Porque al final mucha gente cree que el regresar a la normalidad significa vámonos ya a la calle, cuando no es así. Estamos hablando que el semáforo maneja ciertas situaciones, ¿sí? Partiendo dentro de un calendario, que ese calendario estamos hablando que el 100% de la reactivación o de todos los sectores completamente se está proyectando hasta el mes de septiembre. Sí, de hecho tenemos, ayer precisamente me llegó la circular del colegio de mis hijos, en la cual dice que pagues la colegiatura. Que pague la colegiatura, que no hay descuentos en nada. Y bueno, el primer punto importante es que el 18, 19 de junio termina prácticamente ya el ciclo escolar, ¿sí? Con reinicio por ahí de mediados de agosto ya, con clases presenciales, ¿sí? ¿Agosto? Agosto. Ajá. Digo, ahorita la traigo acá en el teléfono, por si no se las hubiera puesto. Pero es prácticamente eso, o sea, reinicio prácticamente de clases, no me acuerdo si 14 o algo así, pero es mediados de agosto, la segunda semana del mes de agosto, con clases ya presenciales. Así es. Vas a empezar con... Íbamos a empezar con el semáforo, otro nuevo semáforo que de acuerdo al acuerdo del 29 de mayo fue presentado y nos habla de los niveles del riesgo epidemiológico y nos manda 4 niveles, que es el máximo, el alto, el intermedio empezaste al revés. el cotidiano. Yo dije, el máximo, el alto, el ya nos cargó y ahí nos vemos Y ahí nos vemos, ¿no? Y el máximo, dice, solo se encuentran en operaciones las actividades esenciales,
que, entre comillas, hoy en día seguimos solamente teniendo por prescripción efectivamente solo las actividades esenciales. Les dieron chance a algunos segmentos, como fue la rama automotriz, como fue la rama de la minería, como fue las ferreteras como fue la parte y de la construcción movilidad y la construcción y la y la movilidad. movilidad. Pero al final del día seguimos estando en la máxima, en donde pues seguimos teniendo el famoso home office. Los que no lo conocíamos o los que no lo conocían, pues bueno, ahora ya están, o teletrabajo, como muchos le dicen, ya lo estamos implementando. La sana distancia, Susana sigue con nosotros, la seguimos teniendo todos los días, tanto en casa como en nuestras salidas o en los que llegamos a ir a los centros de trabajo, bueno, pues los centros de trabajo también. El personal vulnerable trabaja desde casa, seguimos teniendo ese tema. La flexibilización de horarios y el filtro de ingreso y salida del personal. Y de ahí pasamos al riesgo alto. Perdón que te interrumpa, o sea, estamos hablando que muchos de los sectores están al día de hoy suspendidos, ¿no? Y que al iniciar una reactivación, el primer punto va a ser, ¿tengo los insumos necesarios para iniciar operación? ¿Sí? O sea, hay casos en los cuales me dedicaba yo a la ferretería, ¿sí? Me fue muy bien porque vendí muy bien. Tuve que cerrar porque ya no tuve que vender. ¿Sí? Llegaba el momento en el que llegaban y me decían, oigan, ¿me vende unos clavos? No, no te los puedo vender. ¿Por qué? Pues si no, después, ¿qué vendo? ¿No? Después ya no tengo necesidad de abrir, ¿no? O el cemento, cuando las cementeras cerraron, pararon y ya no hubo venta de cemento, ¿no? Ya no hubo venta de cemento. Entonces, ahorita es, ok, se reactivan las actividades. Sí, pero yo puedo reactivar mi actividad cuando todavía no está reactivada otra actividad que es primordial para mí. O sea, son de las cosas que al día de hoy no se han tocado y que lamentablemente, pues el trabajador va a decir, yo ya regreso a trabajar. Oye, espérate, es que no tengo materia prima. Pues ese no es mi problema. Yo ya te aguanté. Si me pagaste a lo mejor el 50% del sueldo, pues ya te aguanté, pero a mí me dijeron que yo ya puedo regresar para que me pagues el 100%, ¿no? Y entonces viene ese tipo de conflictos ahora, ¿sí? El poder analizar qué tan viable es que el retorno sea o progresivo al 100% o realmente no pueda yo regresar aún a la normalidad, ¿no? Entonces, perdón. Ahí pasaríamos con el siguiente color del semáforo, que sería el nivel de riesgo. Pasamos del máximo, de donde estamos en la situación realmente como la estamos viviendo al día de hoy, y bajamos al alto, en donde la operación plena de actividades esenciales sigue estando presente, pero le van a dar chance a algunas actividades no esenciales. Todavía no estamos en esa, no vamos a saber cuáles van a ser las que vamos a tener en ese sentido. Y los protocolos van a seguir el home office, la sana distancia. Nada más aquí agregan un tema, ¿sí? La presencia de personal hasta en un 30% en tus instalaciones, ¿sí? Tengo otros amigos que por ahí me comentaban, ¿no? ¿Qué crees? Es que ya me hablaron del corporativo, de recursos humanos y dijeron que tenemos que hacer una propuesta de 4-10. Le dije, caray, ¿cuál es el 4-10? ¿Sí? 10 personas por 4 días a la semana. ¿Sí? Dependiendo de las áreas. Cada quien lo va a tratar, este 30%, el que está señalando este acuerdo, pues cada quien lo vamos a tratar de adecuar como más nos llega a convenir, ¿sí? En este caso, que les digo, 4-10, pues, me sorprendió cuando me dijo este amigo, 4-10, dije, ¿4-10 qué son? ¿Sí? 4 días a la semana, 10 personas por día. Así, hazte tu rol prácticamente. Sí, en otros casos lo que se está estableciendo, pues es reducciones de jornada, ¿no? ¿Sabes qué? Nada más va a venir la primera semana 25% de los trabajadores, la siguiente semana 25, la siguiente semana 25, la última semana 25, y pues prácticamente el 100% trabajó nada más una semana. Entonces, hay diferentes variaciones, ¿no? Aquí el problema va a ser ¿qué pasa con la Secretaría del Trabajo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? O sea, sí iniciaron revisiones. Ahorita dentro de esta etapa
nos tocó ver, por ejemplo, en el caso de, vamos a dar comerciales, ¿no? De Office Max, ¿sí? De Office Max, pues les clausuraron varias tiendas por estar abiertas, ¿no? ¿Quién se las clausuró? Pues salubridad, y ves unos cartelones donde dicen por faltas a las normas sanitarias, ¿no? O lugar de alto riesgo de contagio. O lugar de alto riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? La Secretaría del Trabajo va a tener facultades para iniciar este tipo de revisiones ahora, de verificar el cumplimiento de las condiciones laborales, porque aquí estamos hablando de condiciones laborales, no de condiciones de salud, ¿sí? Estamos teniendo ahora una mezcla. Puede llegar también la Secretaría de Salud y establecerme sanciones, ¿sí? Entonces, estamos frente a una situación, como dice, ¿no? El riesgo alto, pues sí, también va a ser un riesgo alto para nosotros el no tomar estas medidas. ¿Y qué tan productivo viene siendo el manejar únicamente el 30% de la plantilla laboral? ¿No? Es que ya me habla la muchacha aquí. Ya nos llegaron a... Ya nos van a desalojar. A satanizar. Ahorita que suba, no te preocupes, dile que ya nos vamos, ¿no? Está bien, y terminamos. ¿En qué íbamos? Vamos a adelantarle sí. entonces en el famoso semáforo y de ahí pasamos al riesgo, al nivel de riesgo epidemiológico dentro de los lugares de trabajo intermedio, en donde las actividades se van acotando al espacio público y actividades económicas plenas. En pocas palabras, lo que nos está diciendo es, empezamos a liberar a su sana distancia, seguimos a lo mejor con actividades un poco de home office, la sana distancia del metro y medio, ¿sí? Ya nuestros trabajadores, ese 30% que habíamos dicho en el riesgo alto, podemos eliminarlo y a lo mejor ya podemos traernos a gran parte de nuestra plantilla y superar ese 30%, ¿sí? Y siempre siguiendo teniendo en cuenta nuestro personal vulnerable de alto riesgo, personas mayores de edad, de los 60 años, con alguna preexistencia médica y demás. Y de ahí nos vamos que aquí, nada más para decir algo, ¿no? En este punto, pues se enfoca en la parte de prestar atención a las personas, pues, de alto riesgo, ¿no? O sea, entonces, primera, tengo que reducir un 30% la parte laboral, pero a su vez tengo que tener cuidado con estas personas. Insisto, o sea, ¿qué me conviene más? Seguir dejando a estas personas en su casa, ¿sí? O generarme un conflicto el día de mañana porque la persona se contagió, ¿sí? Y al rato voy a tener aquí afuera a la familia pidiéndome una indemnización porque va a resultar que el Seguro Social, como lo va a catalogar enfermedad general, pues, ¿qué creen? ¿Dónde están las pensiones? ¿Cuánto va a ser el valor de la pensión? ¿Cuánto es el valor de la pensión que le va a tocar a la viuda? ¿Cuánto va a ser el valor de las pensiones? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Voy a ser yo patrón responsable? ¿Sí? ¿Va a estar sobre de mí una carga moral? ¿No? Entonces, aquí hay dos problemas. Uno, el mantener un 30% y prestar atención a este tipo de personas, ¿no? Luego vamos con él. Con el cotidiano, que es ya lo que realmente ahí sí vamos a tener o podemos decir que hemos regresado a la normalidad. O sea, ese cotidiano en donde ya nuestras actividades comunes, corrientes, las vamos a estar pudiendo retomar, en donde efectivamente ya podrán celebrar el maratón de la Ciudad de México, ya podemos ir al concierto de nuestro artista favorito, ya me puedo ir a formar a la leche sin seguir la marca, o sea, llevar a mis hijos al colegio, en donde estrictamente en este sentido podemos estar haciendo nuestra actividad diaria, ¿sí? 100% de nuestro personal en el trabajo, las medidas de protección y sanitización, pues esas creo que llegaron para quedarse, ¿no? Que van a ser parte de esa NOM 35 que yo creo que tiene que ser remasterizada en ese sentido. Algo que se nos olvida comentar es de que al final este es un acuerdo federal, ¿sí? Debemos de tomar en consideración que cada localidad pues debe de tomar sus propias medidas y sus propios
lineamientos, ¿no? Entonces, este es un panorama general, pero no obstante, uno debe de consultar la Gaceta o el diario oficial local, ¿sí? Y ver qué publicaciones o qué medidas van a establecer. Por ejemplo, en algunos casos se está estableciendo de que una vez que regresen los cines, que no sé si sea ese decreto, creo que no, nada más es en la Ciudad de México, no. Si regresan los cines, pues ahora sí que de lejecitos, ¿no? Uno se sienta, dejas 2 espacios, el que sigue, 2 espacios, una fila vacía. ¿Y cuando ibas a echar novio al cine? Ni cuando iba, imagínate, no vas a ir a echar novio después de estar en cuarentenado y dices, no, te voy a llevar al cine mínimo porque no tengo trabajo, no tengo dinero, ¿no? Pero me regalaron unos boletitos, ¿no? Y que te pongan uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Peor que chaperón. Está cabrón, ¿no? Entonces, cada localidad está estableciendo lineamientos, ¿no? Y cada localidad, sus lineamientos o pueden ser sumamente estrictos. Otro ejemplo, se está estableciendo que en la apertura de restaurantes, ¿sí? Se tenga que hacer, ahora sí que por cita, ¿sí? No puede haber cartas, ¿sí? El usuario debe de llegar y lo debes de pedir desde tu teléfono. No, pues ya, es que acuérdate que las cartas es un foco de... es un alto foco de transmisión de virus y bacterias, digo, desde antes del tema del COVID, hay de esas revistas de muy interesante y no sé qué tantas cosas, luego decían que creo que el reportaje decía 10 cosas que son más sucias que tu propio inodoro. Una de ellas eran las cartas de restaurantes. Otra de esas era la cuenta, ¿no? Dices, la cuenta que te dan, se te daba terror, ¿no? No, las mantitas que te dan en el avión, que ya te dio frío, ahí te vas a aventar tu cancunazo y ya te dio frío. Como las de los cines. Ajá. Otras son las de los cines también, ¿no? Yo no sé, ¿has pedido mantita tú algún día? Me platicaron una vez, no, ¿sabes? Cuando ahí tenía una noviecita que me iba al cine, mantita y no había dinero para otras cosas, ¿no? Entonces, es parte de eso, precisamente, ¿no? Sí. Entonces, hay que tomar en cuenta estos lineamientos en cada una de las localidades, ¿sí? Y tomar en cuenta todos los factores. Haciendo un pequeño resumen, ¿sí? Para regresar a la normalidad, pues pudiéramos, desde mi punto de vista, establecer hacer un análisis a los trabajadores y ver realmente cuáles han estado en una etapa real de cuarentena y cuáles realmente por necesidad pues no la han podido realizar. Muchas veces es más que nada eso, ¿no? La persona por necesidad, sí, el 50% del salario no le alcanza para cubrir todos los gastos y pues bueno, ¿no? O sea, tuvo a lo mejor que hacer otras actividades, pero pues se tiene que hablar con ellos, ¿no? Sensibilizar también para no poner en riesgo a los demás compañeros. El segundo punto, pues es establecer una adecuación desde el punto de vista a la NOM, ¿sí? A la NOM en relación con un protocolo COVID, ¿sí? ¿Qué va a pasar si a la cajera que la tienes en un punto de venta, el cliente por cualquier cosa estornuda? Se va a desmayar a lo mejor la cajera, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser ese protocolo interno de seguimiento para combatir un estrés? ¿Sí? ¿Cuál va a ser? Puede existir incluso un fenómeno que viene siendo de discriminación, ¿no? Es que, ¿qué crees? Yo escuché que en tu pueblo, ¿sí? Están el 80% contagiados, ¿no? Entonces, no te me acerques, ¿no? O sea, estamos entrando en una nueva etapa, eso es real, una etapa de tanto en trabajo, tanto en comunicación, tanto en forma de trasladarse, o sea, algo totalmente nuevo, ¿no? Tanto Federico y yo nunca habíamos pensado estar aquí, ¿no? Pero pues ya nos está gustando, a lo mejor ya ni salimos, nos vamos a quedar en cuarentenados, ¿no? ¿Qué otra cosa? Que esa es una, fíjate que acabas de decir algo, digo, me voy a desviar tantito, 5 segundos. Platicando tantito, aquí, ya se nos va a acabar. Ya se nos va a acabar el 20, ¿no? Pero rapidito, o sea, muchas de las cosas es que esta pandemia, esta cuarentena que ya se convirtió en ochentena y en 120 o no sé qué número vamos a ir,
va a traer un cambio de manera general en relación a cómo se prestan las actividades. Incluso, por ejemplo, nosotros, abogados, contadores, puede ser que en algún momento tratábamos de buscar espacios grandes, espacios acondicionados, que una sala de juntas grande, muchas veces luego batallábamos nosotros con eso y ese tipo de actividades, pero al final del día, hoy pudiéramos decir que va a venir, a lo mejor un día vamos a hacer... Estamos en la casa, ¿no? Estamos aquí en la casa ahorita. La casa de campo. Vamos a hacer una nueva forma también de trabajo, una nueva forma de prestar servicios, una forma en la cual muchas de las cosas ya no van a ser presenciales, ya no van a ser físicamente, las vamos a tener que estar realizando. Y nuestro personal a lo mejor sí los vamos a seguir teniendo al 100%, pero muchos de ellos incluso físicamente a lo mejor no van a estar en un horario sujetos de 9 a 6 de la tarde. Nos hemos dado cuenta que algunos de ellos incluso han aumentado la productividad, ¿sí? Al cuate que en el horario de 9 a 6 nunca terminaba su chamba, ahora resulta que son las 2 de la tarde y ya acabó, ¿sí? Entonces eso quiere decir que también dentro del centro de trabajo, cuando nosotros considerábamos que era el lugar en el que lo podíamos tener vigilado, el lugar en el que pudiera estar haciendo 100% su actividad, pues había muchos distractores que no nos dábamos cuenta propios de la misma actividad o propios del lugar en el que nos encontrábamos o propios del estrés incluso que el propio lugar de trabajo les generaba, ¿no? No es lo mismo a lo mejor estar, por si me hace la videoconferencia, bueno, sí me pongo la camisa y la corbata, pero ando en calzoncillos, ¿no? calzoncillos y chanclas, ¿no? O en una cosa de esa, y al final del día se vuelve incomodidad para realizar mis actividades, ¿no? Pero es parte de, así es, entonces, de otra cosa, ¿no? Entonces, el patrón al día de hoy tiene que empezar a ver esa parte, ¿no? El empezar a analizar y ahorita darse cuenta que hay una forma diferente de trabajar. Yo creo que ahorita están chocando dos generaciones, ¿sí? La generación tecnológica y la generación no tecnológica, ¿sí? Por ahí lo que decíamos, ¿no? Hay gente que pues el usar una cámara pues, no se le da, ¿sí? Y hay jóvenes que todo lo quieren hacer con una cámara, ¿no? O sea, todo lo quieren hacer vía internet, ¿no? Ah, que van a consultar algo, Wikipedia, ¿no? Oye, ve a la biblioteca, ah, chinga, ¿y qué es eso, no? O sea, ahorita estamos teniendo también un choque cultural, ¿no? Un choque generacional, ¿no? Que al final, bueno, puede ser, claro que sí. ¿Por qué? Porque nos está abriendo a un aspecto totalmente diferente, ¿sí? Y que tenemos que ver de qué manera podemos sacarle provecho a toda esta situación, ¿no? ¿Algo que quieras cerrar? No, nada más rápido, porque esto sí es importante. Al final del día, el semáforo que veíamos hace un momento y que se fue proyectado, tiene mucha injerencia con el tamaño de la empresa. ¿Por qué? Porque los siguientes lineamientos que van a ser emitidos por la Secretaría de Salud más adelante, pues van a ir dependiendo o van a ir en razón al tamaño de nuestra empresa, al tamaño de nuestro negocio. Y nos lo divide de la siguiente manera. En micro, todos los sectores y máximo hasta 10 trabajadores. De ahí nos pasan a la pequeña, que nos divide en sector comercio, de 11 a 30 personas trabajando, industria y servicios en rango de 11 a 50 personas. Mediana, que el sector comercio nos da de 31 a 100 personas, y en servicios de 51 a 100 personas, e industria de 51 a 250 personas trabajando. Que ya estamos hablando que 250 personas ya es algo considerable. Y el máximo que va a ser nuestro tamaño de empresa grande, servicio y comercio de 101 personas hasta el infinito, y la industria de 251 personas en adelante trabajando. Ojo por estos tamaños, porque al final del día los siguientes lineamientos van a decir, a ver, la industria de tamaño grande, de 201 personas en adelante, 251 personas deberán de tener un doctor. Deberán de tener, ándale, puede ser, ¿no? O sea, un médico con estas características, un equipo a lo mejor de respiración con estas características, un equipo de choque con eso, o sea, ciertos sectores, sí, ¿no? Se van a... Y sí va a tener que ser parte. Bueno, que fíjate, o sea, pudieran empezar tomando en consideración esto. O sea, si estás dentro de una empresa que tiene 100 trabajadores, pues desde ahorita, si puedes irte comprando un respirador, pues qué mejor, ¿no? O sea, no es mala onda, pero... Puede llegar a ser.
puede No, llegar, no digamos que va a ser la realidad, pero yo creo que de parte de la normatividad va a ser esa, ¿no? O sea, anteriormente decían, una escuela. vas a abrir tu negocio, ponte tu botiquín y un extintor. Bueno, así como que ya era de cajón, ¿no? Oye, ¿ahora qué crees? ¿Vas a tener tanto a tanto? Pues este va a ser tu segmento en el que debes de estarte moviendo. Estos van a ser parte de los elementos que más adelante van a salir en acuerdos diferentes, en acuerdos que van a estar considerando, dependiendo qué tipo de industria, de tamaño tenemos. ¿Sí? Acaba de decir Ricardo algo bien importante, un colegio. Hay colegios que tienen hasta 2,000 estudiantes. ¿Sí? Entonces imagínate, 2,000 estudiantes más mi planta, pues ando casi las 3,000 personas dentro de una instalación de 2,000 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Cuál va a ser los protocolos que va a tener anti-COVID o relativos al COVID? ¿Qué medicamentos incluso debo llegar a tener? ¿Qué tipo de atención? Porque a lo mejor no nada más debe ser pues, una enfermera común y corriente o un doctor, ¿no? A lo mejor le van a dar cierta característica para una atención de manera primigenia, ¿no? Pero son los elementos. Creo que con eso prácticamente cerramos. Bueno, nada más un tema es de que, pues creo que la NOM 35 tiene que ser reevaluada. Remasterizada. Si antes de que llegara el COVID ya estábamos empezando a temblar con la NOM 35 porque decíamos, es que con la NOM 35 ya traíamos en la cabeza desde que mis trabajadores me iban a estar presionando y exigiendo de que ya no les hablara yo tan fuerte porque les grito muy fuerte de repente y ya es psicológico. Bueno, pues ahora el tema le vamos a sumar, yo creo que a NOM 35 le vamos a sumar este tema de COVID-19. ¿Cada cuándo vas a cambiarle su careta? ¿Cada cuándo le vas a cambiar su careta? Si les das mascarillas, ¿cada cuándo? O sea... Exactamente. Entonces, ¿no? Estos protocolos van a seguir. Así es. Todavía hay mucho camino que seguir, tanto en materia federal como en materia local. Me gustaría que a lo mejor la presentacioncita esta, porque está demasiada... La subimos. ¿No? La podamos subir después a la página para consulta y se haga pública, ¿no? Consultar, ¿no? Y pues bueno, agradecemos a Mongo Studio por las facilidades como siempre. La locación que nos hizo favor, ¿no? De prestarnos. Hoy nos cambiaron de ubicación, ¿sí? Y pues bueno, el viernes están invitados para otra transferencia, ¿sí? Vamos a tener un tema que se llama Mi empresa se infectó de COVID, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo tengo que reflejar en los estados financieros, ¿sí? Todo este efecto? Tengo una empresa al día de hoy enferma, que si yo hago un análisis comparativo... Mis estados financieros fueron contagiados de COVID-19. Y es que es la verdad, o sea, al día de hoy, ¿sí? Los estados financieros están sumamente dañados, ¿sí? Por más que, dijeran por ahí, por más que le quieras maquillar, no puedes. Y no es necesario que los maquilles, simplemente es cómo tienes que mostrar tus estados financieros, ¿sí? Porque estás pasando por una situación extraordinaria, no ordinaria, ¿sí? Y que un tema muy importante es que la balanza de comprobación de la Secretaría de Hacienda ya te estás aventando el curso del viernes, nada más era la introducción. No contemplan estas características. Entonces, vamos a hablar sobre mi situación de la empresa enferma y mis estados financieros contagiados de COVID. ¿Qué tengo que hacer? Pues para que no les hagan el feo, ¿no? El año que entra que quieras sacar ¿cómo se llama? Un crédito bancario, te van a decir, oiga, pues ¿qué pasó? Pues si perdió todo el año pasado, ¿no? O sea, alguien dijo, en mi próximo currículum el 2020 no va a aparecer porque no lo viví. Porque no estuve ahí, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos, los esperamos el próximo viernes, ¿no? Vámonos a tocar el piano. Vamos a ir a tocar y nos van a sanitizar el día de hoy. Bye. Dios. Frotar, enjuagar y secar.